Seguimos en Generación Rota, 15 y 31 minutos en la República Argentina. 24 grados dice la temperatura acá. Lindo día hoy. Lindo día, hermoso, hermoso día. Acá estamos con aire. Es como que tiene, sí, bueno, yo soy una... Que es un cebado. Soy una persona muy calurosa. Ya está nuestro compañero Valentín Darquizán para la columna de economía. Fuerte el aplauso. Perdón. Hoy vino acompañado de libros y de cosas. Ay, Veremos qué qué va a pasar. Valen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué traes entre manos para esta columna? Voy a ser completamente honesto. Bien. Yo venía con una idea, un argumento, algo Ajá. por fuera de la caja y bueno, y hoy se anunciaron el aumento de tarifas y bueno, como que cortó todo. Como que sí. Sí, pero vamos a intentar las dos cosas a la vez. Dale. En primer lugar, venía como a abrir el debate, digamos, más que hacer un Bien. monólogo. El punto era que nosotros siempre hablamos en los dos programas anteriores cuál era la sostenibilidad del plan. Explicamos ya que el ajuste es brutal, digamos, le pusimos todos los objetivos calificativos posibles, explicamos por qué, hacia dónde, incluso en su propia lógica, qué les iba bien. Pero creo que hay en general un desconcierto de por qué se dislocan la realidad material y la confianza que todavía por lo menos percibe la gente en el gobierno. O por lo menos una sensación, digamos, sensación apoyada por encuestas de confianza y por todas a la vez, digamos. No sé, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de Itela, el índice de confianza en el gobierno de Itela, distintas consultoras que hacen relevamientos en general, revela una tendencia de que el apoyo todavía es bastante sólido. Bastante sólido teniendo en cuenta no la cantidad del tiempo del gobierno, porque es poco, porque parece que pasaron un montón de cosas y pasaron un montón de cosas, pero Sí. el tiempo es relativamente poco. Entonces, nos invitaba a pensar por qué, digamos, analizando distintas posturas. Sí. Porque a mí el argumento de esta cosa como media fácil de la sociedad se cansó es como un argumento un poco vacío o circular. Como que la sociedad se cansó, entonces por eso vota Milei, y es un argumento que circula todo el tiempo que no te está dando una respuesta de ningún lado, de decir por qué se cansó, de qué se cansó en cualquier lugar. Igual eso sería más en términos electoral, digamos, ya el gobierno, Claro. consumado el gobierno, llega un momento que hay que analizar por ahí otra cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, por eso mismo decía. Y como para apoyarnos en una sola encuesta, pido la primera, digamos, la primera encuesta, que es de CB Consultores, la primera imagen que mandé. A ver. Es a título solamente ilustrativo, digamos. El punto es que muestra una tendencia en general de las encuestas. Esta es una, digamos, muestra que más o menos el apoyo se mantiene en el 51%. ¿No? La misma cantidad de gente que lo votó en el balotaje, hoy lo estaría apoyando de manera dura o de manera regular, digamos. O sea, si el domingo fueran las elecciones, Volvería a ganar, Milei digamos, gana. volvería a ganar. Bien. Se supone que con todas las cosas que pasaron hasta ahora, volvería a ganar. Mira. De todas maneras, y hay una desconfianza generalizada en las encuestas, es verdad, Sí. es cierto, con razón, pero lo cierto es que no hay disparidad, digamos. Todas más o menos muestran lo mismo. La más crítica es Suban y Córdoba, que es una consultora respetada, pero le da 48, creo. No es que están en 40, ponele. Esta vez sí, esta vez vamos a tomar mate. Pero el punto es esto, es analizar por qué. Y a eso lo invitaba a pensar en su círculo íntimo. Vamos a ver. Yo Por si no quedó claro, la persona a quien les habla no votó a Milei. Bien, no, si no nos habíamos dado cuenta. Y tiene, Igual, y tiene un repudio bastante grande por su persona. Ahora, pensemos en quién votó. Porque yo siento que mucha gente confunde el deseo con la realidad, digamos. El deseo de que la gente deje de apoyarlo. Porque es un personaje que polariza muchísimo, digamos. Que es muy complicado encontrarle medias tintas. De hecho, creo que solamente el radicalismo le encuentra medias tintas, que está como en esa posición de ir y venir y venir. Pero ya es propio de su Sí, no, de su genética. fisonomía partidaria, pero no importa. De su Más allá genética de la partidaria. chicana, es un personaje que crea casi un amor y odio instantáneo en muchas personas. Entonces vos ves gente que parece un salvador y gente que le parece lo peor del mundo. Entre las cuales yo he estado muchas veces, en la segunda postura, en el enojo brutal, por un montón de cosas. Por lo simbólico mucho también, digamos. Por lo económico sí, pero por lo simbólico también un montón. Sí. Entonces lo invitaba a pensar en qué ven ustedes en su círculo, digamos, lo votó la mitad del país, o sea que hay gente que lo votó, lo que tienen que Conocen. analizar seguro. ¿Qué ven en su círculo íntimo? En cada uno, tipo un focus group personal de cada uno de qué ven en su círculo íntimo. Chiquis. Sin decir nombres, sin caracterizar. Yo los mato, mis amigos. Chiquis, ustedes. ¿Quieres empezar? ¿Vos?
Bueno, yo lo que puedo notar que se dice mucho, tengo a gente amiga o conocida de ambos lados. Los que están de mi lado, claramente, del lado de que lo odiamos, pero del otro lado, no lo odiamos, o sí. Pero del otro lado es como que se echa la culpa a estos 30 años de peronismo. Siempre la culpa que estamos ahora como estamos, o que se está haciendo lo que se debía hacer por la culpa de los 30 años. Es como que todas las ideas terminan redondeando en eso. Como que siempre estuvimos mal y ahora estamos mal para estar bien después. Ahí por lo menos una primera clasificación que es un voto, creo que es como muy antiperonista, que no sé si es el voto... no sé si es el voto más interesante a analizar. Si es importante, hay como un grupo grande, un núcleo duro que es antiperonista de por sí. Digamos, por gente que no vota peronismo, porque no vota peronismo desde siempre. Si nos metemos en ese tema, estaríamos 30 años más, pero no importa. Gente que es puramente antiperonista en su manera de pensar, de entrada, digamos. Que no importa qué pase, pero no importa la situación actual, que no importa, va a votar en contra. Ahora, hay un punto que me interesa más un grupo, que yo apuntaba en la pregunta, que es gente que, por ejemplo, que votó a Alberto Fernández en 2019. ¿Conocen? Yo conozco mucha gente que votó a Alberto Fernández y que votó a Milei. No, no. No, tan radical así no. No. Sí, gente que vos no dijiste nada. ¿No tenés gente que... ¿Qué? ¿No tenés tu que focus group de tenga, Milei? claro, que banque este gobierno. Y creo que Vos hayas nada así. diferente a lo que se escucha todo el tiempo, a que es culpa de los anteriores, de que si seguimos iba a ser peor, que es todo culpa de los planes, que no hay que dar planes, que tienen que ponerse a Las laburar. asignaciones. Ese es el argumento, digamos. Y también lo que más me llama la atención es, te dicen, no, porque hasta ahora venimos tirando plata de loco. Ahora hay que... Gente que le iba muy bien, realmente. Te agarró calor ahora. Sí, hablando, dicen, no puedo hablar de estas cosas. Me pongo en estas Gente cosas. que le iba muy bien y que no le importa ahora tener que bajar su nivel de vida por el bien del futuro. Y yo siento que también viene mucho del lado de la inseguridad. Es como que cada vez estábamos más inseguros, menos cuidados, más robos, más muerte, más violencia. Yo creo que eso sería una La realidad gente- muy, muy rosarina. Está buenísimo porque estamos en Rosario, Sí. pero yo siento que eso es una realidad muy Pero es que local. ya que como Sí, que sí. como que se está diciendo, bueno, basta. En algún punto, está bien que seguimos totalmente Sí. igual y hasta peor, es como que vamos mutando cada vez a más inseguridad, pero era como que tratar de ver algo por ese Sí, lado. sí, eso puede ser, pero yo creo que el voto de inseguridad es como muy, muy local. No estoy diciendo que en Argentina no haya inseguridad, pero si vos ves las tasas de homicidio, casi 1000 habitantes, Rosario tiene 12 y Argentina tiene 4. Brasil tiene Claro. 20. Claro. Casi todos los países de América Latina tienen mucha más inseguridad que Argentina, aunque no se pueda querer. Pero la gente desconoce eso también. La gente... Pero también porque fue una crecida muy abusiva, ¿no? Como que de repente apareció toda la... Sí, la- vos la ves las cifras violencia junta, de claro. homicidios en Rosario, el gobierno de Perotti tiene cifras muy malas, tipo, tiene un crecimiento exponencial muy grande. Claro, es como de El un gobierno momento a anterior otro. también, que es Lipschitz, Por ahí, ¿no? ahí ya Sí. está como más normalizado y fue siempre así, en cambio cuando crece tan de repente como que te alarma Y un sí, poco te más. da alarma, te da miedo. Claro. Volviendo un poco a tu pregunta, y así pasamos a lo siguiente. En mi caso tengo gente de incluso militante de algunos partidos, que por ejemplo del PRO o del radicalismo, pero algunos amigos que sí lo votaron convencidos desde la primera elección, desde la PASO y hasta el día de hoy, sostienen fuertemente que esto era lo que había que hacer. O sea, que no había otra forma. Y No ahí tiene ni está. idea. Eso, Claro. yo quería agarrar Esa. eso. Y yo Eso lo que voy quería es- Que no había otra forma, eso sí. O sea, si bien es verdad que el ajuste había que hacerlo, porque si venía el otro candidato, el ajuste iba a existir, pero quizás no con tanta cuestión Brutalidad. simbólica como lo que vos planteabas hacia algunas cosas, ¿no? Como los despidos que vimos que lo tratamos ya en la columna de ciencia, o algunas cuestiones contra la educación pública o la universidad, o una brutalidad hacia la clase media, ¿no? Que igual yo noto algo en la clase media, y lo veo mucho en vecinos, por ejemplo. El otro día volví a mi casa, un día creo que después de acá, muy tarde, y hubo como una reunión gorila abajo del edificio. Todos En la gorilas. puerta del edificio, todos gorilas eran, sí. Todo gente bastante mayor. Justo creo que fue antes o después del 24 de marzo, no me acuerdo. Pero estaban hablando de ese tema justo,
Y bueno, hay una charla de milicos, Milei, Villarruel, la economía, el dólar, bueno, varias cosas que escuché en 30 segundos, digamos, porque pasé de largo. Pero ahí yo la pregunta iba porque yo quería que alguno de los tres me dijera esto que vos me estás diciendo. El tema de la univoquidad del camino. Este era el punto. Y por eso traigo el libro, digamos, de hoy, que es un poco una recomendación y una metáfora a la vez. Bien. No sé si conocen la historia de Dune, muy por encima, un libro enorme y demasiado extenso para comentar entero, pero lo que plantea el libro, más allá de las características de ficción, es el camino de un líder, de una persona, de un niño que se transforma en líder, un adolescente que se transforma en líder, con una religión de por medio, digamos, con una lógica de Mesías. Pero ese no es el punto. Recomiendo muchísimo Doom, recomiendo los libros sobre todo y las películas también. Pero el punto es qué se puede encontrar de paralelismo. Y esto es el punto. Que yo creo que hoy estamos en una prueba que se llama interrenio. ¿Qué significa interrenio? Estamos en la dislocación de un sistema para darle paso a otro, digamos. No estoy diciendo que Milei se va a sostener, pero que hay algo que agotó o que la gente ve o vislumbra que hay algo un modelo que está agotado, una manera que está agotada. Eso puede estar bien o puede estar mal. Para mí hay un diagnóstico que está mal, muy mal, ¿eh? Pero el punto es este. El interreño en el que estamos, el interreño antes, la palabra original viene de periodo entre reyes, digamos. Ahí va. Digamos, un periodo entre reyes. Pero adaptada más a lo que hoy significa, el significado etimológico de la palabra, significa un sistema que le da paso a otro, digamos, un sistema que se disloca, se rompe la lógica de un sistema y un montón de cuestiones para darle paso a otro sistema. Y yo creo que hoy estamos en eso. ¿Por qué por esto? Por este discurso que se escucha tan permanentemente de que esta era la forma y era la única forma. Sí. Porque no solo es la cuestión del sacrificio, que no es nuevo, digamos, en el menemismo pasó un poco eso del sacrificio, porque la hiperinflación era tan grande que un poco la lógica del sacrificio estaba. Un poco en la dictadura también, impuesta, no sé porque la sociedad aceptaba porque estábamos en dictadura, pero sí lo que no creo que ya se ha visto nunca, por lo menos en los últimos 50 años, por lo menos esta lógica de que la sociedad acepta y compra tanto ese discurso. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque como el líder de Dune, que es un personaje que tiene una cantidad de grises enormes y eso es lo atractivo del libro, un poco se plantea eso. Plantea un camino inequívoco para llegar a la independencia de un pueblo, no importa, la creatividad ficcional. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Milei un poco, no quiero ser grandilocuente ni darle más adjetivos calificativos negativos de los que ya les damos, tiene un poco esta lógica de diagonalización con las personas. ¿Qué significa diagonalización? Que es distinto a la polarización. Crea todo el tiempo rivales, enemigos, a los cuales le echa la culpa, digamos. La culpa de todo esto es de este sector. Claro. La culpa de todo lo que pasa es de la política tradicional, con casta, etcétera, que tampoco es nuevo. Por ejemplo, el concepto de casta nace en España con Podemos, por ejemplo. Le agarra un montón de cosas, fermenta en una época muy especial, porque digamos, el terreno estaba bastante preparado para que esto fermente, y después entra en esta lógica. ¿El punto cuál es? Nunca vamos a entender cuánto va a durar esto. Digamos, es imposible. No sabemos si esto en 2 días, mañana llegan las facturas del gas y dice, bueno, ya fue, se fue todo el carajo. Porque no sabemos y porque yo no estoy preparado para ese diagnóstico. Lo que sí me gustaría decir, digamos, que ese era el punto en la conversación entre el libro y Milei, o entre el personaje principal del libro y Milei, es que la sociedad compra esto. Y ahí está el problema para muchos, lo bueno para otros. Vos ves un montón de economistas liberales que antes no podían hablar. No podían salir en público. Digamos, desde Cavallo que realmente que no sé ni siquiera si ese es para cerebrar. No estoy diciendo eso como algo bueno, que alguien no pueda salir en público. Pero desde José Luis Espert, montones de personas que hoy hablan y tienen el discurso comparado. El punto es ese, el punto es cómo estamos en un momento de dislocación total. ¿Por qué? Porque una gran parte de la sociedad compró el discurso. Digamos, ¿por qué? Por esto de que la sociedad compra el discurso de que este es el único camino. Romper con eso va a ser difícil. Ahí está el punto. Digamos, mucha gente creo que confunde su deseo de que esto termine lo más rápido posible porque justamente esa lógica de diagonalización con ciertas personas crea una rivalización total. Digamos, no sé, el 24 de marzo.
es como una lógica insoportable de todo el tiempo ir a la confrontación. Sí. El 8 de marzo, lo mismo. Todo el tiempo va a la confrontación. O sea, no hay provocación que deje sin usar, porque no la hay. Digamos, casi que todo lo que se puede usar para provocar se usa. Pero el punto es que esto es buscado. Esto es buscado porque yo creo que hay mucho de lo que se explica en Milei en el fracaso del PRO. Digamos, el fracaso del PRO en el gobierno 2015-2019. Mucha gente piensa, digamos, Macri mismo. Yo me acuerdo que la primera vez que estuvimos acá, yo dije que es muy interesante leer el libro de Macri. Interesante por lo que dice y por cuál es su propio diagnóstico de su propio gobierno. Sí. Y hay mucho del diagnóstico de Macri y de mucha gente alrededor de que igual esta gente nunca nos va a querer. Como nunca esta gente nos va a querer, vamos al choque. Porque vamos al choque porque vamos a fidelizar esta parte. Como vamos a fidelizar esta parte, sigamos al choque. Claro. Y no hay provocación que nunca deje sin usar. Pero bueno, este era un poco el punto político, digamos, sacando el tema tarifa, que ahora vamos a la mala noticia de nuevo. Sí. Pero- Que en un momento cuando puedas, si podés mostrar el libro que lo trajiste, así lo Es como lo una mostramos. promoción. Ahí va. No creo que Frank Herbert necesite Vale promoción. la Frank Herbert. No, pero para El que punto es- se sepa que lo trajiste. El punto es, el libro tiene un montón de cosas interesantes sobre política, sobre poder, sobre liderazgo. Más allá de que es un libro extraordinariamente escrito. El punto es, de la comparación del libro y Milei, que tal vez queda un poco acotada por el tiempo, es esto, el camino, cómo los líderes pueden, algunos, yo creo que Milei es mucho más fortuito que buscado, sin subestimarlo, porque... Para. Milei es mucho más fortuito que buscado. Sí, para Él mí como sí. líder, decís vos. No, sí, él en todas sus contradicciones y en todos sus aciertos, tiene aciertos enormes. Vos ves cómo él, por ejemplo, vos ves cómo la vida está llena de casualidades de todos los líderes. Sí, total. Pero vos ves cómo él llega a la escuela de pensamiento que él, otro día que podemos contar la historia, él llega de pura casualidad. De pura casualidad llega. A lo que él hoy piensa llega por un alumno de él que le recomienda un libro, que lo lee, y el tipo se obsesiona de manera brutal con una literatura, se lee todo el libro que puede de la literatura y dice, me equivoqué toda mi vida y esto es lo único que está bien. Porque él no puede marcar un gris en las cosas, en decir, bueno, esto que yo estaba viendo, no sé, esta literatura me aporta otra cosa diferente. No, él dice, esto es lo único que estaba bien. Yo me equivoqué toda mi vida, es como casi como una revelación divina. Ujú. Es como, para él, la biblioteca austríaca es como una religión. Si vos ves como él propio lo cuenta y como otras personas lo cuentan. Otro día contamos la anécdota de cómo él llega Sí, a su bien. literatura. Porque Estaría es bueno. una historia poco conocida para lo ya tan relevante que es Milei. Pero el punto es que todo lo que se sabe de la vida de Milei y todo lo que él muestra es un poco eso. Es todo roza la divinidad todo el tiempo. Por eso traigo el libro, digamos. En la relación con los perros, que no me importa demasiado. Pero sí hay un poco de eso, digamos, de revivir perros, de ver a la hermana como la única que le puedo aconsejar, un montón de cosas así. El esoterismo que tiene alrededor, es todo como muy de esta manera en que él cree que él encontró la literatura divina en la literatura austríaca y que él es un líder más o menos divino y el dios es el mercado. Pero bueno, eso ya es una versión Tremendo. muy... Tremenda, gran revelación. Tengo una necesidad de ver Dune ahora. Sí o sí. Hay Siempre peli de Doom. Siempre sí. ¿Sabés dónde verla, vale? HBO Max, la primera. La segunda va. creo que todavía no salió, me parece. Y Genial. voy a decir la verdad, como las dos películas son adaptación del mismo libro, se adaptan por mitad. La primera es bastante peor que la segunda película. Porque queda como cortado. Yo esperaría para que salga la segunda si no leíste el libro. Yo recomendaría leer el libro, ¿eh? Es muy bueno. Bien. Pero sí. Genial. Bien. Pero bueno, vamos al barro. Al Al barro. barro de hoy. Sí. ¿Qué dijimos hace 2 semanas? Dijimos el gobierno patea aumento de tarifa. Patea, no sabemos hasta cuándo. Bueno, Llegó el día. acá llegó el día. Por eso pide la imagen del aumento. Más que nada como para hacerlo en seco. Esto es más o menos el aumento promedio de las tarifas. Ahí hay como una especie de digamos, el consumo promedio que están tomando son 102 metros cúbicos, digamos, de gas. Esto es gas. Ahí va. Esto es gas. Tarifa de gas, dice. Sí. Se sacó subsidios de tarifa de eléctrica, digamos, de la tarifa energética eléctrica y del gas, de ambas cosas. Traigo el gas porque bueno, ahora viene el invierno, entonces ahora lo que más consume Claro. en general. Bueno, estamos viendo los consumos promedios, lo que supuestamente van a pagar. Ahora, esto no es lo peor, lamentablemente. ¿Por qué? La imagen, déjala si querés la imagen. La imagen es autoexplicativa. Digamos, N1 son los ingresos altos, N2 son los ingresos bajos, N3 son los ingresos medios. En general, la mayor parte de las personas se encuentran en ingresos medios e ingresos bajos, mucho más ingresos medios. Pero no es lo peor. ¿Por qué no es lo peor? Porque el aumento va a ser por 3 partes.
Va a ser porque quitan subsidios, que es lo que estamos viendo acá, que esto va a ser el consumo promedio, que el aumento promedio más o menos lo vas a hacer en 300%. De todo lo que estás pagando, sumarle más o menos un 300%. O sea, si estás pagando de uno vas a pasar 3, digamos, ponerlo 6.000, 3.000, si son 10.000, 30.000, vamos, así. Hoy. Pero además viene porque viene con un cargo fijo, digamos. Hay un aumento de cargo fijo que es un cargo fijo. Es que vos no importa si no consumís, hay un cargo fijo que ya de entrada Tenés. tenés. Como, Sí. como cuando te subes al taxi. Exactamente, una bajada de bandera del gas, pero mucho más costosa. Y además, ahora la tarifa por mes actualiza en dólares. Ahora la tarifa de gas por mes se actualiza en dólares. Claro, sí. Eso, Mm. ¿por qué? Yo no soy el secretario de energía, pero. No, en serio. Digamos, llegamos acá. De nuevo, la nobleza obliga. Llegamos acá con subsidios. ¿Cómo decirlo? Bastante distorsionados. Bien. Por lo menos. Digamos, vos tenías situaciones en donde una persona que tenía la pileta climatizada pagaba el gas muy poco, casi nada. Claro. Tenía ese tipo de situaciones. Había cosas que estaban muy mal, es verdad, muy mal. De hecho, es una pelea eterna, digamos, hay una pelea eterna entre el gobierno, que no sé si se acuerdan, de Alberto Fernández, entre el subsecretario de Energía, que es hijo de un economista muy famoso, Eduardo Basualdo, que el hijo no me acuerdo, es Basualdo, hijo, yo me acuerdo el nombre del padre porque es muy conocido en economía, y Martín Guzmán, que quería segmentar tarifas. Es una pelea que duró 2 años. De hecho, se eyecta a Martín Guzmán del ministerio en parte por eso. Martín Guzmán le echa la culpa a Cristina Fernández de Kirchner de aguantar al subsecretario. O sea, Martín Guzmán, que era el ministro, no podía echar a un subsecretario que dependía de él. Hay toda una pelea eterna. Culfas también un poco es eyectado, digamos, del gobierno también. Por eso, o sea, es una pelea del gobierno de Alberto Fernández muy importante. Y de todos los gobiernos en general. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia importante entre el gobierno de Macri hoy, que también actualiza mucho las tarifas. La diferencia enorme es que el BTU en el gobierno de Macri estaba más o menos 2,5 millones de dólares. Hoy está 4,5 millones de dólares. Ese es el problema. O sea, hoy el gas es mucho más caro de entrada. Y si vos le agregás a esto, a todo lo que comenté, de las 3 maneras que sube la tarifa, el aumento va a ser enorme. No solamente porque lo que estábamos mostrando era residencial, ¿sí? Era medio obvio, pero era residencial por el costo. Pero esto no. El problema de la energía no es. Es un tema re complejo. Pero no es solamente residencial. No es solamente que es re importante. Sí, total. Aumenta para comercios, pymes, Universidades. fábricas, universidades. O sea, eso también es otro problema. ¿Qué pasa? Te pegan toda la cadena de suministros. Ese es el problema. Como Claro. cuando aumenta la nafta, te pegan todos los productos, porque necesitan transporte todos los productos, máquina, etcétera. Cuando vos aumentás energía, te corre toda la cadena de suministro. Todos los costos son corridos para arriba. Ese es el problema. Da un salto inflacionario. Veremos cuánto impacta la inflación de este mes. Y además te encarece todos los productos. Ese es el problema enorme. ¿Por qué hacen esto? Yo creo que había comentado. Una pata del ajuste fiscal que se lo veía insostenible en el largo plazo era que le estaban dejando de pagar a Camesa. Camesa es el ente que regula la energía en Argentina, digamos. Dejó de regular la energía. No, se le dejó de pagar. Se le dejó de pagar, el gobierno nacional le dejó de pagar a Camesa. Eso era, en algún momento tenía que parar, porque incluso en los momentos donde hay más subsidios siempre se le paga a Camesa. Era raro que se le deje pagar a Camesa. Bueno, pasó esto, digamos. En algún momento tenían que pagar, porque ellos lo que quisieron hacer lo que les salió a hacer, que fue efectivo en el mercado financiero, es mostrar resultados fiscales abultados, digamos. Déficit primario cero, digamos, superávit primario, que el superávit primario es gastos corrientes, ingresos corrientes, todo lo que le ingresa al Estado, menos los gastos corrientes. Y hasta superávit financiero, que es a todo esto agregarle los intereses a la deuda, que ya tiene un montón. Siempre, los últimos 2 meses le dio positivo. Eso es lo que querían mostrar como resultado. Lo mostraron como resultado en una pata por esto. De hecho, ahora hay que ver si de nuevo le vuelve a dar superávit financiero y primario. Eso es otro tema. ¿Y cuál es el problema? Ahora, además de que pegan toda la cadena de suministros. Acá viene lo que todo decíamos, o una parte de la posición decía, bueno, acá este es el quiebre, que es lo que se enlaza con la discusión anterior. Que yo no lo sé, para mí no. Por todo lo que veníamos diciendo. Pero
Pero bueno, este es el aumento, como el aumento más traumático de transporte, energía. Es este el aumento más traumático, creo, para un gobierno. Sí, yo también lo creo porque de última los aumentos de alimentos o de algunos tipos de servicios por ahí más de... ay, me hizo mal el mate. Algunos tipos de alimentos tipo de ocio, de entretenimiento, bueno, la gente por ahí se ajusta un poco más o dice, bueno, me guardo un poco de lunes a viernes y me la rompo el fin de semana con la plata que tenés. Pero ya cosas esenciales como servicios como el gas, por ejemplo, ahora que se viene el invierno, que te aumente tanto la tarifa. Y ahí te hago una pregunta, esto que decías de que aumenta en cuotas. ¿Aumenta 300% las 3 veces o es un 300% En dividido en 3 veces. 3, digamos? Porque tiene otro color. 100 cada vez, digamos. Claro. En principio aumenta de una. Aumenta 300 de una. De una. Porque como aumenta el cargo, como tiene tres partes el aumento. Actualiza en dólares, tiene un cargo fijo mayor y tiene un cargo fijo mayor y quita subsidio, lo más importante. Ahí va. Como tiene tres componentes, el aumento promedio va a ser 300%. Depende del consumo. Lo que pasa es que esto está tomado por un consumo promedio. Ahora, el consumo promedio, por lo que estuve leyendo, no es de alto. De No gas. es que de gas. Sobre todo para lo que está acostumbrado Argentina. Digamos. Argentina, sí, también vamos a reconocer. Hay un punto. El argentino, a comparación de Europa, tenía costumbre de gastar más. Digamos, gasta más en gas. Entonces, desacostumbrar ese consumo de energía, valga la redundancia, es complejo. Es complejo porque depende de la crudeza del invierno. Por ejemplo, en Rosario los inviernos son duros. Yo soy de Buenos Aires. El invierno en mi pueblo es un poco más tranquilo que acá. Tampoco que estamos en Bahía, pero es un poco más tranquilo. En Rosario es crudísimo el invierno. Sí. Entonces, desacostumbrar, no sé. Vos tenés 21, ¿no? 22. Donat vivió toda su vida con un cierto consumo de energía que ni lo pensaba seguramente. Sí. Estaba acostumbrada, debe poner la calefacción a tanto tiempo, la gente tiene más frío, menos frío. Creo que las mujeres está comprobado que tienen menos temperatura corporal, o sea que tienen más frío. Sí. Creo. Acá hay Jota que me estoy metiendo en un tema que no sé, pero me parece, me parece. Lo dejamos para otra Lo dejamos columna. para otra columna, pero bueno. Yo muy friolenta. El- Todo el día calefactor prendido. El punto es que todo esto que el Dona tiene internalizado no es tan fácil como decir, bueno, aumenta y vamos a cuidar, porque en algún momento el cuerpo te pide, che, tengo Claro. frío. Sí. No hay mucho más para hacer. Entonces, bueno, habrá que ver. Hay que ver cómo impacta ahora. Hoy se anunció ayer, en realidad. Se anunció que va a ser todo de una, que va a actualizar por... Encima lo que sorprende es esto, que las tres cosas a la vez, que el cargo fijo va a ser alto, que la actualización va a ser en dólares, que es a mí lo que más me sorprende, porque el otro lo esperaba, porque eso no estaba como internalizado en la gente, que el costo, que encima que la actualización iba a ser en dólares. Eso es raro. Es mínimamente raro. Y que además iba a quitar subsidio, digamos. Todo de una. Eso es raro. ¿A partir de cuándo, Val? Ahora, Los que viene. ya Ya. estamos. Estamos en... En mayo. Ya va corriendo el No, no, ya contador está. ¿Ya del está corriendo? consumo Ya de está gas. sí, consumo con así. este. Pero Sí. eso se paga en mayo. ¿O se paga ahora? Se paga bimestral en Rosario, ¿no? En Rosario se paga bimestral, sí. Claro, sí, o bueno. sea, se va a pagar... Pero ya está corriendo, digamos. Claro, O sea, será abril y usás el mayo gas junio. y en junio. y la electricidad también. Ya salió el pedido. ¿Cuánto aumentó? No tengo esos datos, porque como el gobierno le puso foco en el gas porque viene el invierno. Pero sí, no tengo el dato de la energía eléctrica, pero también. Igual la electricidad de Santa Fe es de Santa Fe. No sé si es la misma que maneja... Pero el tema Nación. es que la distribución es de Nación. Ah, está bien. Porque Ah. la energía tiene tres componentes. Tiene producción, distribución y venta. Bien. Claro, Por la eso. Santa Fe tiene la última. Ese es el punto. O sea, la Sí. distribución en general es del gobierno nacional y porque está tercerizada. La energía es un tema complejo. Aparte, lo que me pasa con la energía es que hay números como de... Mucha gente coincide, yo me he encargado de ver algunos estudios, pero es complejo. Hoy más o menos está cubriendo, digamos, la gente lo que paga es entre un 7 y un 13% del costo real. De la tarifa, en general. Ese es el estudio que se hace en general en promedio. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en AMBA se paga mucho menos. O sea, el impacto de un AMBA va a ser mucho más grande porque arrancan más atrasados, por ejemplo. También hay el 50% del país en AMBA. Entonces el punto es que va a pegar mucho más en AMBA. Por ejemplo, depende mucho de la región. Por ejemplo, ahora también otra cosa, porque hay cosas que se van sumando. El tema es que hay tanta como insensibilidad, por ejemplo, también se notan los despidos. También otro tema. Como yo sé que ustedes hablaron mucho, por eso no lo toqué.
Pero hay, por ejemplo, las zonas frías, hay un régimen especial de zonas frías en Argentina, siempre hubo, en Patagonia, sobre todo, Sí. que es que la gente paga menos porque la temperatura es mucho más baja. Claro. Por eso también voló a principios del gobierno. O sea, Estaba, creo que no sé si en el DNU o en la ley Omnibus. el DNU me en parece. El DNU Sí, me sí, parece. voló el régimen de zona fría, voló Sí, para sí. todos lados, porque un Acá argumento... también Sí, estaba era declarado. zona fría. Un Sí, argumento estaba. es que se agregaron lugares que no deberían haber estado nunca en zona fría, que te lo compro, ponele, te lo compro. El tema es que hay lugares tradicionalmente en zona fría, que por ejemplo la Patagonia Argentina, que también voló. Claro. Voló todo el régimen de zona fría. Salvo algunos lugares excepcionales. Ese es el tema. Hay como una batería de... Mira, esto sumándole a que se anunció el ajuste de jubilaciones, que la pérdida del poder adquisitivo es bajísima, muchísima. Más o menos van a perder un 30. Venían perdiendo un 39, van a perder un 30 con la actualización que van a hacer. Sumándole a todo lo que venimos comentando. Y bueno, Estamos en cero nosotros. Milei 1200 puntos, nosotros cero. el tema es que siga aguantando, ese es el punto. Claro. Es el punto que No, volvemos. no, el tema La es lógica que- circular no vuelve al mismo punto. Que no sé si es que aguante él, el que aguante la sociedad, la gente. Claro. Que la Pero sociedad, la ¿hasta gente qué lo aguante a punto? él. No es aguantar, es saber si tenés la moneda para bancar toda esa guita que Y no la tenés incertidumbre va a tampoco. ser parte del proceso, o sea, como viene siendo desde que comenzó. Si los salarios son el ancla, ¿qué va a pasar? Me escuchó. Me doy cuenta que me están, Obvio, me están sí, escuchando, yo me están escucho, escuchando. yo Está bien, no, está bien. escucho No, que sí no pregunte otra cosa, pero que- yo sí escucho. que el salario es ancla, sí es verdad. Ahora hay que ver que esa gente que tiene salario compre. Y bueno, acá va un punto nuevo. Que yo lo que lo dije, y un poco una vez que acierto la verdad que lo quiero decir. Habíamos dicho, no es nada original, pero creo que mucha gente se deja de lado. El gobierno se muerde la cola un poco, que suena raro, pero el punto Un es perro. por qué. ¿Nunca escucharon alguna vez la metáfora de la sábana corta, que es un poco más decorosa? Sí, sí. ¿Conocen la metáfora de la sábana No, corta? yo no. Que cuando tenés una sábana corta, te tapás arriba, te tapás los Se pies. te ven los pies, Y claro. si tapás los pies, te tapás arriba, entonces siempre tenés frío. No es muy original. El punto es, y de muerde la cola tampoco era malo, era una serpiente que se muerde la cola sola porque tiene hambre, pero no importa. El punto es, el gobierno en su lógica de ajuste entra en una pelea eterna entre ortodoxia y heterodoxia, entre los planes de ajuste, que son más profundas, pero la discusión básica es esta. Vos haces un ajuste muy grande, brutal, que de eso no hay discusión de nadie, y más yo están orgulloso de hacerlo, pero también a la vez, como te cae la actividad económica de una manera tan grande, baja la recaudación. Y si baja la recaudación, el problema fiscal persiste peor. Entonces es como una lógica de nuevo circular de que vos estás empeorando el mismo problema que estás intentando arreglar con el ajuste. Claro. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto es, la imagen 3 me gusta que refleja muy bien el punto, que es la recaudación real. Yo traje un montón de gráficos de recaudación, de cómo creo que la otra vez lo traje y no lo mostré, la otra, perdón. Tenemos un tema con la numeración de las imágenes. El problema mío, nunca es el otro. Esa. Es mía. Acá que estamos viendo, recaudación real, le damos la línea roja, es la recaudación total, y la línea azul es la recaudación por impuesto país. ¿El impuesto país cuál es? El impuesto básicamente es un nombrazo, porque le pusieron impuesto país, para mí como que financia, no sé, las inferiores de River, algo así muy extraño. En realidad que el impuesto país creo que es impuesto para una Argentina solidaria y equitativa, una cosa muy extraña, le pusieron, pero básicamente es el impuesto a las importaciones. Claro. que Lisa y llanamente. ¿Es cuánto? ¿30-40% de la No, hoy es importación? un 17,5%. Y Ah. estaba en 8, el Milei lo subió, 10%, que fue el primer impuesto que subió, que ahí se fue el primer brazo. Y Es buenísimo. subió, el primer impuesto que subió. ¿Y cuál es el punto de esto? Lo del Que la brazo era recau- si creaba uno nuevo, no sé si aumentaba. Bueno, no importa, pero el punto de mayo, se Yo lo quiero perdonamos. defender un Se lo poco. perdonamos, ese se lo perdonamos. El punto es, la recaudación cayó a niveles de que es la recaudación más baja en 20 años. En nivel real. ¿Y cuál es el punto que se le agrega al impuesto país? Que cada vez más depende la recaudación del impuesto país. ¿Y por qué esto es un problema? Por lo que venimos diciendo. El impuesto país es transitorio, supuestamente. Si vos sacás el cepo antes de fin de año, como el gobierno le promete al FMI, esto no tiene que durar. O sea, encima que te cae la recaudación, el impuesto que más está aportando en esta recaudación total, porque el IVA se desplomó, ingresos brutos se desplomó, impuesto al cheque se desplomó, todos esos impuestos que eran muy importantes. Encima el impuesto que te está financiando es un impuesto que se te va a fin de año. Ese es el problema. Y vos estás prometiendo que vas a sacar el cepo. Y no hay promesa más importante que esa. Por eso yo digo
que esto que estamos viendo hoy con el dólar planchado, sí es un mérito, porque es un mérito, porque el dólar planchado es un mérito en sus propios términos, su propia lógica, pero estamos así porque no hay un peso para nada, digamos. No hay Porque plata. se apoya en esto. Se apoya en esto y el problema ni siquiera es que a mí me parezca mal esto, porque Milei ganó y está legitimado que haya ganado y ganó con esta idea, porque si hay algo que no se puede decir que no lo haya dicho. Sí, totalmente. Eso no se puede decir. Ahora, el problema es que en su propia lógica esto esto es inconsistente temporalmente. Claro. Y vamos al siguiente punto. ¿Cuál era lo que yo les dije? El gobierno trabaja y los inversores trabajan que aunque el PBI va a caer entre un 2,5 y un 3%. La semana pasada, un dato que pasó recontra desapercibido, salieron los datos del EMAE. ¿Qué es el EMAE? Es el estimador mensual de actividad económica. Que el EMAE básicamente es como un predictor del PBI. O sea, te dice más o menos cuánto va a caer el PBI este mes y vos podés hacer una proyección y podés ver cuánto va a caer en el año. La proyección hoy, perdón que está en inglés, muy cipayo, pero bueno, es lo único que encontré, de una consultora, porque no, la única que lo estimó, que es la consultora del S&P 500, el punto es que hoy, reajustando esa expectativa, no se espera que el PBI caiga 2,5 o 3%, se espera que caiga 6. 6, o sea, el doble, es un montón. Entonces, no cierran los números entre el ajuste que estás haciendo y cómo te está cayendo la actividad y cómo te estás esperando que caiga la actividad. Sobre todo por esto, porque el gobierno trabajaba, todos trabajábamos cuando hacíamos un número, muchos más, algunos mucho más que otros, en que la actividad, o sea, que el PBI se iba a contraer entre un 2,5 y un 3%. Y se está quedando, hoy hay expectativas que se contraiga 6. Y porque aparte de esto, tiene en cuenta una buena cosecha. Ese es el punto. Ah, claro. Porque la actividad va a haber un repunte ahora en los próximos 2-3 meses, porque la cosecha te va a traer un montón de dólares. Y porque viene una sequía, entonces vas a tener un repunte. Porque las comparaciones interanuales se hacen mes contra mes. O sea, se hace abril contra abril del año pasado, mayo contra mayo del año pasado. Cuando vos traigas los dólares, la comparación te va a recontra bien porque vos tuviste una sequía enorme. Pero esto tiene en cuenta, en el caída del PPI, tiene en cuenta la cosecha. O sea, ahí no cierra el punto. No cierra el punto en sus propios términos. Porque aparte del gobierno, tiene otra cosa en esta cuestión media como... Ya le puse tanto adjetivo que ya me quedé sin sinónimo. En esta cuestión obsesiva de Milei, en que no se puso un objetivo más loable, más razonable de, no sé, de un superávit primario a fin de mes, que también es un montón. Se puso el objetivo de un superávit financiero. Y todo lo que no sea un superávit financiero, en sus propios términos va a estar visto como un fracaso. Yo voy a ser sincero, a mí si un gobierno anterior me decía, vamos a superar el primario, pero tenemos que ver cómo terminan los números de desempleo, los números de actividad, no importa, sacando eso, yo te decía, y compro, y firmo, y te digo que sí, seguro. El tema es que en su propia lógica se puso un objetivo tan grande en términos de lograrlo monetariamente, que todo lo que sea menos que eso va a ser poco. Y esto me ya la última imagen, que es un poco como para reír. Perdón, vale, ¿me explicás esto de primario y financiero? Sí, es así. El Estado tiene gastos e ingresos corrientes. O sea, el Estado tiene ingresos porque, no sé, por impuestos, sobre todo. Y tiene gastos, no sé, jubilaciones, educación, que cada vez gasta menos. Pero sacando eso. Eso es lo que, digamos, la resta entre ingresos y gastos te da el déficit o el superávit primario. El financiero es cuando a los gastos se le suman los intereses de la deuda. En países subdesarrollados como Argentina, los intereses de la deuda son re importantes porque Argentina tiene una deuda pendiente enorme y este año devengan un montón de intereses. Esa es la diferencia. Ahí está, perfecto. O sea, por eso te digo que el objetivo es muy, muy grande, porque no se puso como objetivo llegar al superávit primario, que es un objetivo que se ponen muchos gobiernos. Claro. Por ejemplo, Macri se puso en 4 años llegar al superávit primario. Claro, y este en 1. Este es en 1 y no al primario, al financiero. Ese es el Qué punto. locura. Porque muchas veces yo creo que muchas veces se dicen números y creo que uno tiene internalizado que son graves, que eso, pero muchas veces no se entiende. Lo que yo le estoy diciendo del PBI es enorme porque es el doble. O sea, no te estamos diciendo que va a caer un poquitito más. Se está estimando que va a caer el doble de lo que el gobierno esperaba. O sea, que caiga el doble significa más desempleo, significa más pobreza, significa muchísima más precarización laboral. O sea, la caída del PBI Significa déficit primario, digamos. Sí, y déficit primario que va a ser un problema porque va a ser el problema en su propia lógica.
Mirá cómo Está, sí. Y el punto es el siguiente. El punto es que yo... somos los mejores estudiantes que pueden Sí, tener. y lo último, es un meme que a mí siempre me da mucha risa. Porque yo me peleo con un montón de economistas. Ay, no leo. Sin ser economistas. El punto es... Los pobres tienen que morir, dice. No, leeré el meme completo. ¿Cuál es el punto? Le está mostrando un gráfico la señorita al hombre, que debe ser economista, un gráfico de oferta y demanda, y dice, bueno, los pobres tienen que morir, y ella le responde, él le responde, la economía es una ciencia. ¿Cuál es el punto? Que Milei no va a parar, porque Milei en la cabeza tiene esta lógica. Claro. Cuando ve problemas, Milei ve... Es más, cuando él hablaba de un mercado de pareja, o sea, de oferta y demanda de pareja, digamos, que cuando había muchas, decía algo así como que cuando había muchas mujeres, el precio caía, entonces era muy extraño, pero básicamente él en su cabeza, bueno, lo de los órganos lo de los órganos es esto. Milei pensaba, no lo dice más porque es un quemo, increíblemente la sociedad encontró por lo menos un límite en eso. Cuando hablaba de los órganos, Milei pensaba en oferta y demanda. Decía, no hay suficiente donación de órganos porque hay un problema de oferta. Desregulemos el mercado, porque el problema de Milei para Milei el problema es ese, que el Estado se mete en todo, que regula todos los mercados, liberemos la oferta que está regulada por el INCUCAI y dejemos que la oferta sea libre y que se expanda la oferta de órganos. ¿Qué significa eso? Pongámosle un precio. Pongámosle un precio y que eso sea un precio de eficiencia. Este es el punto, que Milei no va a parar. Yo por un riñón, si me soluciona la vida, Lo lo vendo. vendo. No, Una- no te alcanza una para córnea. nada. Acá no te alcanza para nada, chicos. No, se te fue sí, todo el gas a la tenés mierda, la luz a la un palo y mierda. medio, capaz un riñón, No un buen sé. precio, un órgano ¿Un palo y medio importantísimo. que hace tiene con un un palo millón y y medio? medio? ¿Qué hace con Eh, eso? hoy, Una hoy, miseria. hoy me con eso? soluciona un par de cosas. ¿Cuándo? Una ¿Hasta fin de mes? miseria. Un teléfono. no, ya, hoy un me millón ya. sola- ¿1,5 millones de pesos? Es re poco igual. Es pero- re poco. No, de peso no, de dólares. Está bien. Estamos bueno. Está. Pero no, de peso no, de dólares. el punto es que no Olis. va a haber en ningún momento stop, digamos, ¿no? El tipo va a seguir. Sí, No sí. dobla, no. Como que la parte de doblar ni a la izquierda menos, pero no va a haber en ningún momento un Quinta fondo está Milei. Sí. Ya dijo que no hay plan B. Valen, gracias por otra columna. Te hago una pregunta, pero no la vamos a responder ahora. Ok. Te la dejo de tarea para la próxima. Que en 2 semanas pueden pasar 1.000.000 de cosas. Ay, Dios mío. Pero es larga la pregunta, por eso la vamos a dejar para la próxima. Se habla de que puede haber varios cambios en el gobierno de Milei, cambios en ministerios, sobre Ya sabe, todo. ya sabe, se ríe. Sí. Leemos más o menos los mismos diarios, que lo creo, así que Ah. dos que se pueden cambiar es el Ministerio del Interior, que hoy está Guillermo Francos, y el Ministerio de Economía, que está Caputo. Y se habla de la misma persona para ambos dos, que es José Luis Esper. ¿Puede cambiar la idea económica del gobierno si tenemos a José Luis Esper en el Ministerio de Economía? Tengo otra pregunta. No Una sola es- pregunta. no es para Yo quiero responder, Yo quiero saber, para la próxima me voy a encargar de buscar. A Milei a Esper le dicen Calaca. Yo no sé por qué. No sé de dónde salió. Calaca. Calaca. No sé por qué Calaca. Es una pregunta. Bueno, ¿Calaca con K o sin K? No, debe ser sin K. No sé qué significa. Por eso voy a preguntar. Calaca. No lo escuché nunca eso. Yo tengo preguntas igual que vos. Bueno, lo dejamos para la próxima. Valen, gracias por venir. Gracias. Un placer. Gracias, Juan.